Bueno, un gusto estar aquí. Fui invitada por los directivos del colegio. Hemos tenido previamente hace unos meses un encuentro en San Jorge con directivos de los distintos ciudades o pueblos alrededor de San Jorge y ahí nos conocimos. Y entonces, bueno, he tenido el gusto que me hayan invitado. Bueno, como médica, como educadora sexual, es un tema que la verdad que a mí me preocupa, ¿no? Y sobre todo es una buena oportunidad de hablar con los papás. El tema de la educación sexual, el tema de que en realidad los padres tienen mucho que ver. Todos conocemos que para los papás se hace bastante dificultoso hablar con los hijos de estos temas. A todos nos habrá pasado, ¿no? Yo también soy mamá y yo siempre digo que yo experimenté con mis hijos en este tema de cómo explicarle y cómo contar. Pero también es cierto que los padres son los primeros educadores, no tanto por derecho, en el sentido de decir yo tengo el derecho, sino es que así es, porque los hijos aprenden de sus papás, ¿no? De cómo sus papás se relacionan con el tema, cómo viven su propia sexualidad, cómo les enseñan sobre los temas o sobre, por ejemplo, cuando la sexualidad es un problema, y está contado así por parte de los papás, que es un problema, ojo, ojo, ojo. El chico cree que realmente existe un conflicto con la sexualidad y sin embargo ser seres sexuados es lo más maravilloso que nos ha pasado. La sexualidad es un medio de comunicación, un medio de encuentro, un medio de realización, un medio de gratificación, un medio de identidad, ¿no? Así que, bueno, charlar con los papás esta noche. ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros como escuela a los papás para que se animen a hablar con sus hijos, para que se animen a trabajar estos temas? Mira, algo que me suele pasar es que recorriendo distintos lugares, escucho docentes que me cuentan que los alumnos les dicen que en realidad en la casa se habla muy poco de estos temas. Y más aún, tengo docentes que me han contado que, por ejemplo, en un ejercicio donde se le pregunta a los chicos, estoy hablando incluso de chicos de séptimo, primer año, segundo año, ¿no? ¿Qué actividades realizan en familia? Los chicos se preguntan, se quedan como ahí regulando, ¿no? Como decíamos antes, regulando. Y entonces le preguntan, pero señor, ninguna, no, bueno, pero piensen, ¿qué hacen compartiendo? Comer. Porque después cada uno se dispara a su mundo y a sus actividades y entonces claro que hay poco tiempo para charlar estos temas. Y bueno, para mí es importante que los papás hoy se vayan animados a poder charlar con sus hijos. Yo voy a dar algunos tips hoy, ¿no? Lo primero es hablar primero, no esperar que los chicos pregunten. Esto generalmente, este eslogan, ¿no?, de que hay que contestar cuando el chico pregunta, es una excusa que ponemos los padres muchas veces para no contestar nunca, porque yo siempre les digo a los papás, los chicos no preguntan con una pregunta directa. Los chicos preguntan indirectamente. Entonces, por ejemplo, sobre todo los más chicos, estamos hablando de los primeros grados, incluso los del jardín, ellos suelen afirmar cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una mujer embarazada. Entonces, un niño que quiere saber qué le pasa a esa señora puede decir, ella está gorda porque comió mucho. Él lo afirma. Usted puede hacerse el tonto y decir, bueno, dijo eso, sí, puede ser. O puedo decirle, no, mirá, está gordita porque tiene un bebé en la panza, por ejemplo, ¿no? Digo, a veces el chico no le preguntó, mamá, ¿qué tiene esa señora en la panza? Sino que afirma algo que él cree. Bueno, a partir de esas afirmaciones uno podría enganchar un tema. Después hay acontecimientos familiares que son muy importantes para hablar tanto de las cosas buenas que tiene la sexualidad como de aquellas cosas que podemos prevenir para que no nos pase. También están los medios, la televisión, la internet, los celulares de los papás y de las mamás, que están cargados de información o de desinformación, pero bueno, el chico tiene acceso a esos elementos y uno a partir de allí podría generar un diálogo. Pero no esperar que el diálogo venga generalmente de los chicos, porque les voy a contar algo. Está establecido, por supuesto que hay particularidades, pero está establecido que un chico más o menos hasta los 7 años entiende si este tema es natural o no natural dentro de la casa. A partir de los 7 años, y piensen si no les pasó con el primer hijo, no preguntan mucho, más bien nada.
El segundo, que viene con menos presión, porque nosotros también estamos más distraídos, es por ahí el más preguntón. Y el tercero ni les cuento, ese pregunta todo, que el hermano más grande encima le dice, vos callate, no preguntes tanto. Bueno, ese escalonamiento del interés no era que el chico último es el más despierto, sino que tuvo menos presión para poder preguntar. Eso me tendría que hacer pensar que todo niño tiene una inquietud de saber desde dónde viene, por qué es nene, por qué es nena, cómo nos relacionamos con el sexo, cómo nos relacionamos con los otros, cómo se da un embarazo, cómo me cuido, qué me puede pasar en un contacto esporádico, qué me puede pasar en una relación más permanente. Todos estos temas que tienen que ver con la afectividad y la sexualidad hay que hablarlos antes, porque a veces cuando hablamos tarde, ellos tienen las consecuencias de haber vivido una sexualidad precoz sin poder tener las herramientas para poder vivirlo. Entonces, el primer punto es hablar antes. El segundo tip que les voy a decir es que es importante pensar que hay un desarrollo cronológico en etapas, que yo no puedo adelantarme a las etapas del niño. Eso no quiere decir que no hable, sino que a veces nosotros los empujamos a vivir una sexualidad demasiado precoz. Se habla de la hipersexualización de la infancia. Los chicos vestiditos, muy modernosos, pero más que modernosos, el problema es que están muy sexys. Entonces uno podría decir, bueno, pero es cosa de chicos. Lo que pasa es que ¿cuál es el mensaje del adulto cuando viste a un niño que parece un adolescente? Le estoy diciendo, podés vivir a la altura de un adolescente. Esas cosas que yo lo resumo en esto, no permitas cosas que después no vas a poder parar o no los vas a poder, tenés que pensar qué consecuencias va a traer esto. Otro ejemplo, les doy el celular porque lo tengo un rato distraído. Yo sé lo que mira. Y cuando este chico después de 2 o 3 años con el celular prestado, que se lo presto, no me va a pedir un celular a lo mejor con 7, 8, 9, 10 años. Sería importante que uno pudiera prever esas cosas para no generar un apresuramiento en la educación. Creo que todas las escuelas están haciendo un esfuerzo grande por aplicar la ley. Yo creo que el obstáculo está más que nada en que el docente siente cierto temor por cómo van a responder los padres, por la diferencia de alumnos que tiene, por la diferencia de madurez de los mismos chicos y de experiencia. No es tan sencillo decir que lo bajo como se puede bajar la aplicación o la currícula de matemática, ¿no? Igualmente la matemática tiene su arte, tiene su forma de poder contarlo, tiene su metodología propia. La educación sexual implica no solo una metodología para explicar, sino también cuáles son los contenidos, cuál es la profundización, cuáles son los objetivos, ¿para qué quiero educar sexualmente? Bueno, estas cosas son los que se debaten dentro de las mismas escuelas para poder empezar a trabajar con los chicos. Se está haciendo mucho, más de lo que ustedes piensan, porque nosotros nos damos cuenta que los chicos tienen un montón de necesidades. Ahora, orgánicamente cuesta un poco más por esto que comento de las dificultades que tiene personales el docente. Ahora, esto que me preguntabas con el Colegio Católico. Mira, yo creo que el Colegio Católico hace rato que hace educación sexual, hace mucho tiempo. Algunos me dirán, pero es una educación religiosa. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que la sexualidad tiene varias vertientes o variantes, que tiene varios componentes, ¿no? Desde la biología, la psicología, la sociología, pero también tiene cuestiones políticas, tiene cuestiones antropológicas, filosóficas, religiosas y espirituales, dice la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, no puedo descartar una mirada desde la fe o desde la trascendencia. Es cierto que a lo mejor nosotros, los colegios católicos, en su momento le dábamos más importancia a la educación en el amor, que me parece que es la base también de la conexión con la sexualidad, y obviábamos algunos temas más problemáticos. Hoy creo que hemos dado pasos gigantes y entendimos que la sexualidad y el amor van juntos y que podemos hablar muy bien de la educación sexual porque es una forma de planificar y desarrollar a los alumnos. La Confederación Federal de Educadores o de Educación, que es la que tiene nucleado a todos los ministros de educación del país,
cuya cabeza es el ministro Finocchiaro, el año pasado, viendo la dificultad de la aplicación de la ley de educación sexual, que es una ley del 2006, con los lineamientos curriculares del 2008, él hace una especie de una guía, ¿no? Un decreto donde él pone los ejes. Y esos ejes por los cuales tiene que transitar la educación a lo largo de los años de primaria y de secundaria, puntualmente sobre el eje de género pone el tema de respetar la equidad de género. Me gustó mucho la palabra equidad, porque equidad significa no igualdad, no homogeneidad, sino significa darle a cada uno lo que le corresponde por naturaleza. Y me parece que esto de tanto el género femenino como el género masculino tiene mucho que aportar a la realidad social, y nosotros tenemos muchas cosas que mejorar en el trato del género, y que esta perspectiva de género, cuando es un elemento más para aportar con respecto al género femenino, al reconocimiento de sus derechos en el sentido sociales, o a, por ejemplo, que no se la objetive tanto a una mujer como una cosa bella nada más, o estética, sino que también tenga un valor o una trascendencia social, o que cobre lo mismo a un nivel del mismo trabajo. Digamos, hay muchos derechos que todavía quedan rezagados y que son muy buenos que los podamos debatir y discutir dentro de la escuela. Ahora, todo lo que es ideología, como bien lo dijiste, ya trae un trasfondo distinto. Y entonces, bueno, la escuela tiene que hacer una especie de discriminación en esto y tratar de que sea un espacio para pensar, para analizar, para sacar las propias conclusiones, que se debatan todos los temas y que los chicos puedan incluso ayudar a sus papás también a pensar. Es muy interesante porque los papás a veces no tienen recursos de dónde informarse de un montón de cosas que están pasando hoy. Y cuando un chico llega con una problemática, miren, yo lo voy a comparar cuando empezamos con la cuestión de la higiene bucal, ¿no? ¿Se acuerdan que en el jardín empezaron con que los chicos tenían que aprender a cepillarse los dientitos porque aparecían los golosos, que eran los que se comían las caries? Y cuando aprendimos a reciclar la basura, a dividir la basura y a catalogar, eran los chicos los que traían la información a la casa y ayudaban a sus papás a entender esto. Bueno, en el tema del género, muchas veces los chicos van a ser pioneros, junto con la escuela, en ayudar a las familias a darle a cada sexo, a cada género, lo que le corresponde por derecho, ¿no? Entonces me parece que es interesantísimo que esto se aborde también como lo plantea Finocchiaro. Sí, y bueno, ojalá puedan, los que estén presentes y puedan presenciarlos, sea un disparador. Yo en una hora no se puede hacer mucho. Lo que intento es eso, motivar para que esto después se continúe en la casa charlando con los hijos.